Vaya, buenas tardes, Vázquez. Hola, profe. Buenas tardes, creo que empezamos. Sí, profe, iniciemos de una vez. Sí, pues, porque el Zoom tengo por 30 minutos, ahí se corta. Sí, profe, vamos iniciando. La clase de hoy día vamos a tratar el tema de los tratamientos termoquímicos, ¿no? Entonces, ¿qué es un tratamiento termoquímico? El tratamiento termoquímico también forma parte de los tratamientos térmicos. En el tratamiento termoquímico, generalmente la pieza también sufre un calentamiento y un posterior enfriamiento, ¿no? Y la diferencia es que a la pieza se le rodea de una sustancia química, la cual va a modificar su estructura superficial. Generalmente, las sustancias químicas utilizadas en un tratamiento termoquímico son carbono, nitrógeno y sulfato, los cuales pueden estar en estado gaseoso, pueden estar en estado líquido o en estado sólido. Generalmente los tratamientos químicos, según el tipo de sustancia química que se utiliza, se puede decir que hay tratamientos químicos como la cementación, la nitruración, la cianurización, la carbonitruración y la sulfinización. Hoy día vamos a tratar el tratamiento químico de la cementación, ¿no? Entonces, lo que busca un tratamiento termoquímico, además del cambio de la estructura del acero, también en este se producen cambios en su composición química, específicamente en la capa superficial, ¿no? Para lo cual se añaden diferentes productos químicos y hasta una determinada profundidad de su superficie, ¿no? Estos tratamientos químicos requieren también de el calentamiento y el enfriamiento sean controlados y generalmente se usan atmósferas especiales, ¿no? El objetivo más común de los tratamientos es de aumentar la dureza superficial de la pieza y dejar que el núcleo sea más blando y tenaz. Generalmente un tratamiento termoquímico lo que busca es darle dureza en una película superficial, en la parte superficial de la pieza que estamos haciendo el tratamiento termoquímico, ¿no? Entonces, el tema, la primera tema que vamos a tratar de un tipo de tratamiento termoquímico es la cementación, ¿no? ¿Y qué es la cementación? La cementación es un tratamiento termoquímico que consiste generalmente en carburar la capa superficial de la pieza de acero que estamos tratando, ¿no? Y generalmente esta pieza se le rodea de un producto carburante y lo calentamos a temperaturas adecuadas mediante difusión, ¿no? Y lo cual va a modificar su composición y esta sustancia impregna su superficie, ¿no? Y generalmente después de haber sometido a este tratamiento termoquímico, se produce un tratamiento térmico de temple y revenido, ¿no? Quedando la pieza generalmente con una buena tenacidad en el núcleo y con mucha dureza en la superficie. El objetivo generalmente que busca la cementación es que en el templado del acero proporcione dureza a la pieza, pero también fragilidad. Por el contrario, si no se templa el material, no tendrá la dureza suficiente y se desgasta, ¿no? Entonces, para mejorar o conservar mejores cualidades, se utiliza la cementación. Esta cementación endurece la superficie de la pieza y sin modificar el núcleo de la pieza, ¿no? O sea, cuando nos sometemos a un tratamiento térmico de templado, de revenido o recocido, entonces lo que se modifica es toda la estructura de la pieza. Pero cuando nos sometemos a un tratamiento termoquímico, solamente lo que buscamos es endurecer la parte superficial de la pieza, a la cual se le da la dureza que deseamos, ¿no?
Entonces, el acero con mayor concentración de carbono, por lo tanto, se volverá más duro, más resistente al desgaste y a las deformaciones, ¿no? Y se busca que esta pieza sea una pieza compacta, ¿no? Por ejemplo, si nosotros sometemos a un tratamiento termoquímico a un engranaje, a un eje, entonces se genera un endurecimiento de una película pequeña de la superficie de esta pieza, ¿no? La cual obtiene una gran dureza y también su núcleo de esta pieza no sufrirá modificaciones en su estructura, ¿no? Por lo cual lo hace más tenaz. Entonces, si lo sometemos a una sustancia cementante, ¿no? Que es rica en carbono, durante varias horas a altas temperaturas de 900 grados centígrados, en esta temperatura es lo que tiene mayor capacidad de disolución del carbono, que irá penetrando en la superficie de la pieza que recubre, ¿no? A razón de 0,1 o de 1/10 a 2/10 de milímetro por hora de tratamiento, ¿no? O sea, por cada hora de tratamiento a una temperatura de 900 grados centígrados, ¿no? Esta sustancia cementante irá penetrando en la superficie de la pieza a razón de un décimo a 2/10 de milímetro, ¿no? Una vez que se ha absorbido en la capa periférica del acero, entonces comienza el proceso de difusión del carbono hacia el interior de la pieza, ¿no? O sea, en el espesor de la pieza o de la capa que se está cementando. Generalmente esto depende de la temperatura ¿no? y del tiempo que dure esta operación. La pieza así obtenida se le da un tratamiento térmico a posterior, haber producido este tratamiento termoquímico, luego pasa a un tratamiento térmico, que es el de temple y de revenido, ¿no? En cada una de las zonas de la pieza, y adquiere un porcentaje de carbono y generalmente se le somete a uno o dos procesos de temple, ¿no? De tal manera que se logre el endurecimiento que estamos buscando, ¿no? La cementación encuentra aplicación generalmente en todas aquellas piezas que tienen que tener alta resistencia al choque y también tenacidad, junto a una gran resistencia al desgaste, como es el caso de los piñones, de los ejes de leva o de los ejes, etcétera, ¿no? Cuando se produce generalmente los tratamientos térmicos en los aceros, ¿no? Durante estos tratamientos térmicos, los aceros sufren variaciones, ¿no? Como explicamos en la clase de templado y de revenido, ¿no? Este acero por alta temperatura general produce variaciones en su volumen y se tienden a deformar, ¿no? Y estas deformaciones pueden ser bastante importantes. Entonces, las causas principales pueden ser la dilatación térmica, la modificación de la estructura del acero y las deformaciones plásticas que sufre el acero en caliente, ¿no? Si nosotros sometemos esta pieza a un proceso termoquímico de cementación, se incluye una variable más, que generalmente es el cambio de la composición química superficial en la superficie de la pieza, ¿no? Este cambio generalmente viene dado principalmente por la adición del carbono dentro de la matriz cristalina del acero, lo que provoca en el temple un aumento de las características mecánicas, ¿no? Que es lo que generalmente buscamos, ¿no? Entonces, la característica mecánica que buscamos al producir al efectuar este tratamiento termoquímico de cementado es darle mayor dureza a la película superficial de la pieza que estamos tratando, ¿no? Generalmente en el tratamiento térmico de las piezas hemos visto que por acción del calor sufren variación de sus volúmenes, ¿no? Y todos estos movimientos pueden ser minimizados generalmente por quien realiza el tratamiento térmico, pero no se logra eliminar del todo, ¿no? Solamente se le busca
minimizar, porque es producido generalmente todo elemento metálico, por aumento de temperatura tiende a dilatarse, ¿no? El cambio de composición química que se produce en la película superficial de la pieza, ¿no? Generalmente la alta dureza es una propiedad contraria a la tenacidad, ¿no? Si un cuerpo le damos demasiada dureza, se vuelve frágil. Y la fragilidad es contraria a la tenacidad, ¿no? Que es lo que se conoce como resiliencia, ¿no? Y a la ductibilidad también. Entonces, si tratamos de obtener altas durezas templando el acero con alto contenido de carbono, obtendremos elementos frágiles. En cambio, si utilizamos aceros con menor o bajo contenido de carbono, obtendremos al templar elementos de buena tenacidad, pero de durezas bajas, ¿no? Entonces, la cementación busca o consigue solucionar este problema obteniendo una alta dureza superficial con una buena tenacidad en el núcleo, ¿no? Entonces, el tratamiento consigue aumentar el contenido de carbono de la capa superficial del acero, generalmente de acero de bajo carbono, ¿no? Entonces, en eso consiste la cementación, ¿no? Lo que a veces buscamos conseguir aumentar la dureza en una pieza mediante un tratamiento térmico de templado o de revenido, generalmente, como les indicaba, generalmente toda la pieza, desde el núcleo hasta su superficie, sufre ese aumento de dureza, ¿no? Entonces, y a veces, muchas veces lo que queremos es que solamente la parte externa de la pieza, o sea, una película de la capa superficial de la pieza, sea la que está dura, ¿no? Porque esta es la que va a estar sometido a desgaste. Entonces, si aumentamos la dureza de la película de la pieza, de un piñón, por ejemplo, o de un eje, entonces vamos a lograr que hay una pequeña capa de esa pieza tenga alta dureza, pero en su estructura interna, o sea, en su núcleo, ese núcleo sigue siendo tenaz, ¿no? Tiene una buena tenacidad. Entonces, ¿eso qué evita? ¿O por qué buscamos esto? Evitamos que esta pieza sea demasiado frágil, ¿no? Que no sea quebradizo. Pero logramos también obtener que la capa superficial tenga alta dureza, ¿no? Alta dureza. Y al obtener alta dureza, disminuye el desgaste, ¿no? Es lo que se busca generalmente en los piñones, ¿no? En los engranajes, en los ejes que están sometidos a altas rotaciones. Son piezas que generalmente están sometidas a rotación. Y ese sometimiento a rotación generalmente entra en contacto en una o varias piezas. Y al entrar en contacto se produce la fricción. Y esa fricción produce el desgaste de esas piezas, ¿no? Entonces, para evitar el desgaste excesivo, es que se aumenta mediante este tratamiento termoquímico de cementación, aumentamos la dureza de la capa superficial de la pieza, ¿no? Esa es la importancia de este tratamiento termoquímico de cementación, ¿no? O sea, logramos alta dureza de la película superficial de la pieza sin modificar la composición del núcleo, ¿no? Por lo que una vez que han sido templadas obtendremos la cualidad o las cualidades que estamos buscando. Este proceso termoquímico generalmente nos genera dos composiciones químicas en los elementos tratados exteriormente, ¿no? En un acero de 90% de carbono, más sus elementos propios, y un núcleo de bajo contenido de carbono, que generalmente oscila entre 18 y 20%, ¿no? ¿Qué tipos de soluciones utilizamos para hacer este tratamiento termoquímico de cementación, ¿no? Generalmente las tensiones internas generadas en la fabricación, ya sea por forjado, por fundición, o tensiones generadas por la mecanización de las piezas. Por ejemplo, si nosotros mecanizamos un eje
mecanizamos un engranaje, siempre y cuando fabricamos o torneamos estas piezas que tienen escalonamiento, generalmente buscamos que no sé, ese cambio de sección que hay no sea demasiado brusco, ¿no? O sea, generalmente, si hay una esquina, a esa esquina se le da una redondez, ¿no? Una redondez. No quede netamente en una esquina pronunciada, ¿no? ¿Por qué? Porque así buscamos que se eliminen las tensiones producidas por el mecanizado más rápidamente, ¿no? Que ese punto de cambio de sección no sea, ¿no? Un punto donde se produzcan fallas, sino, o donde se concentren las tensiones, sino que ese punto, al darle una redondez, buscamos que las tensiones se eliminen, no se concentren, ¿no? Entonces, esas tensiones internas generadas por la fabricación o por la mecanización, ¿no? Más el cambio que se produce en la estructura interna de las piezas, generalmente deben ser eliminadas y generalmente son relajadas mediante un stress relieving, se le conoce, ¿no? Que generalmente se produce en toda la pieza, ¿no? Este proceso es simple, sencillo y barato, realizándose generalmente entre temperaturas de 650 a 700 grados centígrados. Entonces, a más temperaturas y más mantenimiento, se produce una mayor relajación. Cuando hablamos de relajación, quiere decir que se produce mejor disipación de tensiones, ¿no? Entonces, esas tensiones no se concentran en los puntos críticos de la pieza que generalmente se ocurren a veces cuando no se realiza un buen mecanizado, ¿no? Y ahí es ahí donde se producen las fallas, ¿no? Comienza a rajarse una pieza, comienza, ¿no? En esa parte generalmente a veces rompen una pieza, ¿no? Es por eso que cuando uno mecaniza, se busca que no todo quede en esquina, sino que esa esquina le damos un redondeo, ¿no? Un redondeo. La cementación generalmente encuentra aplicación en todas las piezas que tengan que poseer una gran resistencia al choque y a la tenacidad, ¿no? Y con una gran resistencia al desgaste. Entonces, podemos diferenciar tres tipos de materiales cementantes o materiales que van a producir el cementado, ¿no? Estos materiales pueden ser sólidos, líquidos y gaseosos. Entonces, cuando tenemos materiales cementantes sólidos, generalmente la cementación se produce en un medio sólido, ¿no? Las piezas se limpian y se les libera de óxido y se coloca en las mezclas de cementación, dentro de unas cajas de chapas de acero soldadas y selladas, ¿no? Estas cajas se cargan luego al horno de cementación y se mantienen ahí durante varias horas, generalmente en temperaturas de 900 a 950 grados centígrados, ¿no? Aproximadamente, hasta obtener la profundidad de la capa superficial de la pieza que deseamos, ¿no? Como mezcla de cementación se pueden utilizar generalmente una mezcla para la cementación en sólido, generalmente se utiliza de 70 a 80% de carbón vegetal, finamente pulverizado, con ¿no? Con un 20 al 30% de alguno de los siguientes carbonatos. Puede ser carbonato de bario, carbonato de sodio, carbonato de potasio, y generalmente estos actúan como catalizadores y contribuyen al desprendimiento del carbono en estado elemental, ¿no? Y el cual es necesario para que se produzca la cementación. Para el sillaje de la tapa de la caja de cementación puede utilizarse una masilla hecha generalmente con arena de fundición mezclada con silicato de sodio, que es el vidrio soluble, ¿no? Que es el vidrio soluble. Entonces, estos son los compuestos químicos que se utilizan generalmente para realizar este proceso de cementación, ¿no? Se introducen en cajas metálicas los materiales cementantes. Este material cementante está compuesto generalmente en un 70 a 80% de carbón vegetal finamente pulverizado y con un 20 a un 30% de estos siguientes carbonatos. Estos carbonatos pueden ser carbonato de bario, carbonato de sodio,
carbonato de potasio, y su función generalmente es actuar como catalizadores, ¿no? Que van a contribuir a que se desprenda el carbono en su estado elemental, que es necesario para que se produzca la cementación, ¿no? Entonces, esa caja metálica generalmente se sella con una tapa que generalmente se pone hermética o se le da hermeticidad con arena de fundición mezclada con silicato de sodio, o lo que se conoce como vidrio soluble, ¿no? Los equipos utilizados para la cementación sólida generalmente son cajas donde se cementa con mezclas cementantes que rodean la pieza en un recipiente cerrado y en el cual se le somete o se calienta a temperaturas en el horno, ¿no? Y luego se enfría con lentitud. Este equipo generalmente no se prestan para alta producción, ¿no? Y su principal ventaja, podríamos decir, que es su economía, eficiencia, y no necesariamente se necesita una atmósfera preparada, ¿no? Entonces, acá en el gráfico podemos ver en la cajita metálica, tenemos la pieza cemental, en este caso tiene la forma circular, ¿no? La caja cementante y la pasta cementante que va en el interior de la caja, ¿no? Que va a cubrir a la pieza que vamos a someterla a una cementación, ¿no? Esta cajita se sella herméticamente y se coloca en un horno, ¿no? Otro tipo de materiales cementantes, en este caso ya no está en estado sólido, sino está en estado líquido. Entonces, para la cementación en medios líquidos, generalmente las piezas se introducen en baño de sales, ¿no? Fundidas a 950 grados centígrados, aproximadamente, ¿no? Y estas sales están constituidas generalmente por cloruro o carbonato de sodio, con adición de una sal que va a aportar el carbono, ¿no? Cianuro de sodio o de potasio, y de una sal activante, que puede ser cloruro de bario, mezclados con porcentajes adecuados, según los resultados que se deseen obtener, ¿no? La presencia del nitrógeno en los cianuros provocan también la formación de productos que reaccionan, que son los nitruros, y que generalmente dan una elevada dureza, ¿no? Y generalmente esto está limitado porque son para capas muy finísimas, ¿no? Para capas muy finísimas, ¿no? Entonces, el elemento o las cubetas donde se va a realizar este cementado líquido, acá lo tenemos en el gráfico, tenemos la pieza, ¿no? Tenemos el cementante, que está indicado como número 3, y las bases de sales, que son estas partes punteadas de negro y blanco, que rodean al cementante, ¿no? Y la cuba, que está señalada con el número 1, ¿no? Y la pieza que está señalada con el número 5, ¿no? Acá tenemos la pieza, tenemos el cementante, que son las sales, ¿no? Entonces, esta es la cubeta donde se realiza un cementado, pero generalmente este es en estado líquido, ¿no? Y la tercera sustancia cementante, en este caso, es gaseosa, ¿no? Por eso hay sólidos, líquidos y gaseosos, ¿no? Entonces, el estado gaseoso del cementante, generalmente la cementación gaseosa necesita de un equipo especial más complicado y se puede utilizar para producción en masa de piezas cementadas, ¿no? Esta cementación tiene ventaja considerable con respecto a la cementación por medio sólido y líquido, ¿no? El proceso es 2 o 3 veces más rápido, la tecnología es menos perjudicial a la salud y las propiedades del núcleo sin cementar resultan mejores debido al menor crecimiento del grano. El proceso generalmente
de cementación en estados gaseosos, ¿no? Del cementante, se realiza en hornos especiales, en cuyo interior se inyecta el gas cementante, algún hidrocarburo saturado, que puede ser el metano, el butano, el propano y otros, ¿no? Y al calentarlos entre 900 grados centígrados y 1000 grados centígrados aproximadamente, se desprende el carbono elemental que va a ser el proceso de cementado en el acero, ¿no? Generalmente se utiliza el metano, ¿no? El metano. Estas son gráficas que nos indican el proceso de cementado. Y los equipos utilizados para la cementación gaseosa son más eficientes, pero a la vez también son más complejos que los anteriores. Y los ciclos son más controlados, ¿no? Otra ventaja es que el calentamiento es más uniforme y es más limpio y requieren de menos espacio, ¿no? La pieza se calienta en contacto con el monóxido de carbono, un hidrocarburo, por ejemplo, una mezcla de gases que contengan butano, propano o metano, ¿no? Y que fácilmente se descomponen a la temperatura de cementación. El gas tiene una composición típica, ¿no? Y esta composición se puede modificar, se puede controlar la producción del carbono, ¿no? Al final el carbono es el que va a penetrar en la superficie del acero, ¿no? Los aceros de cementación son apropiados para la cementación, generalmente son los aceros de bajo contenido de carbono, que conservan la tenacidad del núcleo, y generalmente se producen también estos aceros con aleaciones, ¿no? Esa aleación, por ejemplo, el cromo, ayuda a elevar la velocidad de penetración del carbono, ¿no? Los aceros al cromo-níquel tienen buenas cualidades mecánicas y responden muy bien a este proceso de cementación, ¿no? ¿No? Una concentración de níquel por encima del 5% generalmente retarda el proceso de cementación, ¿no? Y esto generalmente está basado en los tipos de durezas que queremos lograr, ¿no? Esto es, de manera resumida, en qué consiste el proceso de termoquímico de cementación, ¿no? Entonces, un proceso termoquímico, además de usar el aumento de temperatura, usan sustancias químicas, y estas sustancias químicas generalmente van a modificar la parte superficial de la pieza, ¿no? Al producirse esta reacción química va a producir que se produzca una alta dureza en la superficie, ¿no? Estas sustancias cementantes hemos visto que pueden ser sólidos, pueden ser líquidos y pueden ser gaseosos, ¿no? Aunque generalmente se indica que la sustancia cementante gaseosa es la que produce mejores resultados, ¿no? Porque permite controlar temperatura, medio de enfriamiento y el ambiente en el cual va a estar sometida la pieza, ¿no? Y para eso se usan hornos especiales, ¿no? Pero una forma más rápida es usar sustancias sólidas y líquidas, ¿no? Como hemos visto, que se utilizan las cubetas, donde se ponen las sustancias cementantes. Estas cubetas ingresan al horno, ¿no? En donde se va a producir el desprendimiento del carbono, que va a penetrar en la superficie de la pieza que estamos sometiendo al tratamiento termoquímico, ¿no? Entonces, generalmente, esa es la importancia de los tratamientos termoquímicos. Y en esta clase de hoy día hemos tratado generalmente el tratamiento termoquímico de cementación, ¿no? No sé, ¿alguna duda, alguna pregunta? No, profe, todo entendido. ¿Entendido? Hemos tratado de hacerlo lo Sí, más profe, todo entendido. entendido, ¿no? Ok, Sí, así es. ok, ¿no? Entonces, esa es la ventaja del tratamiento termoquímico, en este caso de cementación, ¿no?
Entonces, si no hay preguntas, damos por concluida la clase de hoy día. Queda ahí un cuestionario para su desarrollo. Entonces, cualquier duda, cualquier pregunta, la pueden realizar por el WhatsApp o en la próxima clase, ¿no? Bueno, jóvenes, gracias por su participación y nos estamos viendo la próxima clase, el próximo miércoles. Listo, Nos Listo, estamos, profe. listo, profesor. Chao, nos vemos. nos vemos, nos estamos viendo, nos vemos ahí. Listo, profe.